Hola, bienvenidos a Su Médico en Casa, nuestro encuentro diario con la salud, todos los días, en directo a esta hora 6 y 5 de la tarde, para que podamos conversar sobre las diferentes enfermedades o patologías de gran incidencia en la población, como la de hoy. La enfermedad de hoy es muy común. Vamos a hablar de artritis reumatoide. No se conocen mucho las causas. A veces se habla de un componente genético, también se habla del tabaquismo, que puede ser un factor de riesgo alto. También hablamos de síntomas hoy, por supuesto, del tratamiento, qué incidencia tiene en la población. ¿Es una enfermedad más de hombres que de mujeres? Yo los invito para que antes veamos lo siguiente. La artritis reumatoide es una forma de artritis que causa dolor, inflamación, rigidez y pérdida de la función de las articulaciones. Puede afectar cualquier articulación, pero es común en las muñecas y los dedos. Más mujeres que hombres padecen esta enfermedad. Suele comenzar en la edad mediana y es más común entre los adultos mayores. Los síntomas pueden aparecer y desaparecer. La forma severa puede durar toda la vida. Puede afectar otras partes del cuerpo además de las articulaciones, como los ojos, la boca y los pulmones. Los tratamientos incluyen medicamentos, cambios en el estilo de vida y cirugía. Pueden disminuir o detener el daño en las articulaciones y reducir el dolor y la inflamación. Y no es solamente una enfermedad de adultos mayores, le da a muchas personas jóvenes, incluso a niños. Y hay quienes confunden la artrosis, que es el desgaste de los cartílagos, con la artritis. La artritis es la inflamación de las articulaciones y también tiene que ver con los huesos. Ahí es cuando pasa que vemos manos rígidas o los dedos se tuercen, como se les conoce popularmente. Nuestras líneas telefónicas para que participen en el tema del día: 232-4604 y 018-000-515015. Pónganse cómodos y quédense con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Nuevamente bienvenidos a Su Médico en Casa. Gracias por estar con nosotros todos los días en este horario y también a quienes madrugan con nosotros un saludo especial en nuestras repeticiones de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Como todos los días, hablamos de todos esos temas que nos interesan y que muchas veces nos generan muchas dudas cuando tenemos alguna enfermedad, como es el caso de la de hoy. Vamos a hablar de artritis reumatoide. También estamos en redes sociales para que participen. En Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. No se conoce la causa específica de la artritis reumatoide. Se habla de los genes, del ambiente y las hormonas que también pueden tener un rol. Está con nosotros el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. Él es reumatólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana y también es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana, a quien le damos las gracias, como siempre, por su presencia en el programa, doctor. Bienvenido. Buenas noches, Yasmín. Muchas gracias por la invitación. Ahorita que estábamos hablando antes del programa, doctor, usted me decía que es una enfermedad de gran incidencia en la población. Sí, se calcula que la artritis reumatoide es la enfermedad inflamatoria más común y de 100 personas puede afectar a 2. Entonces, cuando uno lo traduce en toda la población, son millones de personas que tienen artritis reumatoide. Es un porcentaje muy alto, muy representativo, doctor. Y cuando hablamos de la población de mayor riesgo, también me sorprende algo, y es que no solamente estamos hablando de adultos mayores, que creería uno que afecta más a los adultos mayores. Sí, generalmente esta enfermedad afecta más en las mujeres que a los hombres, en una proporción más o menos de 4:1, pero el pico mayor son mujeres en edad productiva de la vida, en la tercera, cuarta década de la vida, sino que cuando la enfermedad ya está establecida, pues uno la puede detectar en gente mayor, pero realmente es de mujeres, en su mayoría, en edad productiva de la vida. Doctor, ¿en qué consiste la artritis reumatoide? Porque muchas veces solemos confundirla con la artrosis. Sí, digamos que la artritis reumatoide, digamos que el blanco o la estructura que se daña es la membrana sinovial, es lo que recubre las coyunturas o las articulaciones y lo que se genera es inflamación. Cuando esa inflamación es persistente, produce un daño irreversible y puede llevar a discapacidad
y a una deformidad que no se recupera. La artrosis, en cambio, es lo que, digamos, la gelatinita que está alrededor de la articulación, que se llama el cartílago, y lo que eso produce es un dolor de tipo mecánico que se aumenta con el ejercicio. En cambio, la artritis reumatoide es un dolor más en la mañana, que produce rigidez y que puede llevar a deformidad irreversible. Como hemos visto, pues hay enfermedades que son hereditarias, ¿cierto? Las causas pueden ser hereditarias o incluso genéticas o estilos de vida, como es el caso de la de hoy, doctor, la artritis reumatoide. Usted me decía que cuando hablamos de las causas hay un componente muy importante y decisivo que es el tabaquismo. ¿Por qué? Así es, digamos que como toda enfermedad inflamatoria, hay un componente genético. Por ejemplo, las personas que tienen artritis reumatoide con mayor frecuencia, sus familiares de primer grado, los padres, por ejemplo, con frecuencia tienen esta enfermedad, y el tabaquismo lo que hace es alterar el sistema inmune, o sea que proteínas que normalmente están como escondidas en la articulación, al fumar se produce inflamación. Esto hace que esas proteínas se expresen afuera de las células que recubren la articulación, y esto atrae el sistema inmune generando hinchazón y dolor y una inflamación que no es controlable. Doctor, cuando se tiene artritis reumatoide, ¿podríamos hablar de los huesitos, de estos nuditos como se conocen popularmente, que se inflaman, o eso tendría que ver con la artrosis más bien? Sí, digamos que en general ambas pueden afectar las manos, pero digamos que la artritis reumatoide lo que le gusta es esta parte de la mano que se llaman las metacarpofalángicas, sí, y las interfalángicas proximales, que son estas de acá. La artrosis compromete como las articulaciones más cerquita a las uñas y las que soportan peso, como las caderas y las rodillas. La artritis reumatoide es una enfermedad que afecta pequeñas articulaciones, tanto de las manos como de los pies. ¿Es dolorosa? ¿Duele? Es muy dolorosa, es incapacitante y produce una sensación, como se dice coloquialmente, de engarrotamiento, rigidez, que es al levantarse en la mañana, es la imposibilidad de mover libremente una articulación. A medida que va pasando el día, el dolor va mejorando, pero es un dolor que a veces despierta al paciente en la noche o en la mañana, le impide incluso hacer actividades de autocuidado, vestirse, bañarse o requerir de una persona para que pueda hacer sus actividades. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de la artritis reumatoide, una enfermedad inflamatoria crónica. ¿Qué síntomas presenta? ¿Cómo se puede diagnosticar a tiempo esta enfermedad y en qué consiste el tratamiento? De eso hablaremos más adelante, porque primero saludamos a Catherine, que se encuentra en apartado. Bienvenida y gracias por acompañarnos desde Urabá. Catherine. Bueno, vamos a repetir nuestras líneas telefónicas para quienes están a esta hora conectados con nosotros en Su Médico en Casa, 232-4604 y 018-1051-5015. Doctor, hablemos de esos síntomas, además del dolor intenso, ¿qué otros síntomas presentes que son evidentes, como el engarrotamiento del que usted nos hablaba? Sí, también se puede ver como hinchazón de las articulaciones, se notan calientes, y obviamente eso produce mucha incapacidad. El paciente no es capaz a veces de abrir la puerta, de peinarse, de bañarse, y eso genera, si la inflamación no se controla, digamos que hay un punto en donde el hueso que está debajo de la articulación se daña, y eso es un punto de no retorno. Afortunadamente, cuando uno trata de preguntar bien los síntomas, se puede hacer un diagnóstico temprano y evitar que el hueso se dañe. A esta hora saludamos a la señora Gloria, que se encuentra en Risaralda. Bienvenida. Gracias por estar en Su Médico en Casa. ¿Y cuál es su pregunta? Muy buenas tardes, los felicito por el programa. Gracias, es de ustedes. Mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, yo tengo 50 años y tengo dificultad en todas las articulaciones. En los exámenes que me han hecho, pues no tengo artritis, pero sí tengo mucha dificultad en todas las articulaciones y no sé cuál es la razón o qué exámenes me tengo que hacer para esa... Gloria, para que me pueda hacer un tratamiento. ¿Y qué tipo de dificultades? ¿Qué siente? Dolor, me está acabando las articulaciones y me han tenido que operar rodillas, hombros, manos. Ya. Vamos a ver entonces qué le dice el doctor Carlos Jaime. Gracias por acompañarnos desde Risaralda. Doctor. Sí, digamos que esta enfermedad, como todas las enfermedades en general, uno tiene una sospecha clínica, que es lo que dijimos, es un dolor en pequeñas articulaciones de las manos y de los pies, que dura más de 6 semanas en general, y produce este tipo de rigidez, un dolor más en la mañana o en la noche que va mejorando,
pero eso es lo más importante para el diagnóstico. Hay algunas ayudas, de pronto lo que Gloria se refiere es un examen que se llama el factor reumatoide, que es un examen de sangre, pero en las etapas tempranas de la enfermedad es frecuente que este examen sea negativo. Entonces se necesitan otras ayudas como radiografías y exámenes adicionales para confirmar el diagnóstico. Digamos que mi consejo sería que usted visite a un reumatólogo si su dolor tiene predilección por pequeñas articulaciones de manos y pies que dure más de 6 semanas, porque el doctor le mandará otros exámenes complementarios que no se hacen de rutina y ahí puede estar el diagnóstico y un tratamiento adecuado. Adriana Apartado, bienvenida a Su Médico en Casa. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿Cuál es su pregunta? mi pregunta es para preguntarle al médico. Yo tengo 44 años y presento mucho dolor en las rodillas. Sí, señora. ¿Y qué podría hacer? Es su pregunta. Sí. Muy bien, gracias por acompañarnos, Adriana. Doctor, dolor en las rodillas. Sí, digamos que el problema es que la rodilla tiene muchas estructuras dentro, donde no solamente está la articulación, sino que hay meniscos, hay ligamentos que soportan la rodilla o músculos y tejido blando alrededor que puede generar dolor. Lo más importante es ver si ese dolor se presenta a lo largo del día con la actividad o se presenta en la mañana, y hay muchas causas diversas, diferentes a la artritis reumatoide. Entonces el consejo es, si el dolor es persistente, consultar a su médico de primer nivel, a su médico de familia, posiblemente para hacer una radiografía de la rodilla, y según el tipo de dolor que usted tenga, uno ya se enfoca a otras ayudas, pero puede haber muchas otras causas diferentes a la artritis. Doctor Carlos Jaime, ¿la artritis reumatoide puede estar asociada a otras enfermedades? Sí, digamos que no solamente, aunque su nombre habla de artritis, o sea, inflamación de las articulaciones, sí, es una enfermedad que es incapacitante. Se dice que quien tiene artritis reumatoide vive 10 años menos que una persona que no lo tenga, y no solamente se inflaman las articulaciones, sino el endotelio, que es como un tejido que está alrededor de los vasos. Entonces, si hay inflamación en la articulación, puede haber inflamación a nivel cardiovascular y hay más riesgo de tener enfermedad cardiovascular. Entonces, no solamente es una enfermedad articular, sino que es una enfermedad sistémica general. Y crónica además. Así es. Doctor, ¿por qué viven menos años, 10 años menos? ¿Por qué esa comparación? Por la inflamación, porque si hay una inflamación que no es controlable, los pacientes tienen enfermedad cardiovascular, o sea, tienen más riesgo de infarto de miocardio o de enfermedad cardiovascular, entonces eso disminuye la expectativa de vida, y lo mismo el hecho de tener disfunción de las articulaciones lo lleva a incapacidad funcional. Pero por fortuna existe un tratamiento del que vamos a hablar más adelante, porque ahora saludamos a Magali, que se encuentra en la ciudad de Barranquilla. Bienvenida, qué gusto que nos acompañe. Sí, buenas tardes. Sí, señora, la escuchamos. Bueno, felicitaciones por su programa. Gracias. Muy bueno para todos los enfermitos como yo. Resulta que yo tengo mucho dolor en los brazos, más en el brazo derecho. Hace como 2 años me hicieron un examen del manguito rotador, pero parece que no es de allí. Sí. Mi dolor más que todo es como muscular, del hombro hacia el codo, más en el brazo derecho que en el brazo izquierdo. Yo quería preguntarle al doctor qué me aconseja, si esto es de ortopedia o es de reumatología. ¿Y no le permite mover mucho el brazo? Se me dificulta mucho para levantarlo, para hacer movimientos. No puedo levantar peso, no puedo, para bañarme se me dificulta para muchas actividades aquí en el hogar. Gracias, Magali, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Está clara la pregunta, doctor. Sí, digamos que es poco probable, por lo que cuenta la televidente, de ese tipo de dolor sea por artritis, posiblemente sea una patología que esté en el hombro o en la columna cervical, que es de tipo mecánico. Creo que la sugerencia es ir a un ortopedista para hacer como otros estudios adicionales y poder determinar bien la causa del dolor, pero a priori podría ser poco probable una artritis reumatoide. En Su Médico en Casa es momento de hacer una breve pausa. Estamos hablando de artritis reumatoide, una enfermedad inflamatoria crónica. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cuál es el tratamiento? Y algo muy, pero muy importante, ¿cómo es el manejo del dolor? Las respuestas las tendremos después de la siguiente pausa, 1 minuto, y enseguida volvemos con ustedes.
Artritis reumatoide, una enfermedad inflamatoria crónica, es el tema del día hoy en Su Médico en Casa. Gracias por continuar con nosotros. Estos datos son bien importantes para que tomemos nota. Si bien la artritis reumatoide afecta más frecuente a las mujeres en su etapa reproductiva, esta puede presentarse a cualquier edad y también en hombres. Afecta principalmente las articulaciones, produciendo dolor, inflamación, rigidez y deformidades, especialmente si no hay un tratamiento adecuado. La manifestación extraarticular, fuera de las articulaciones, más frecuente es la anemia, pero también afecta a otros órganos como ojos, pulmones, nervios periféricos. Ahí se me fue la pantalla. Si me devuelven por favor nuevamente a la pantalla, que me quedó faltando algo. Íbamos en nervios periféricos, muy bien, entre otros. Más datos para ustedes. La artritis reumatoide tiene muchas formas de presentación, desde una monoartritis crónica, que es la inflamación de una sola articulación, hasta una severa poliartritis, que son múltiples articulaciones, además incapacitante. Se diagnostica con base en los síntomas característicos de la enfermedad, los hallazgos en el examen clínico, por exámenes de laboratorio y ocasionalmente estudios radiológicos. Si bien no es una enfermedad curable, es controlable con un adecuado tratamiento. El objetivo del tratamiento es controlar el dolor, la inflamación, mejorar la calidad de vida y principalmente detener la progresión de la enfermedad. Para tenerlo presente, es una enfermedad que ya dijimos no es curable, por lo menos hay que tener o se puede llevar calidad de vida, doctor. Vimos parte del diagnóstico, hablemos un poquito del diagnóstico y del tratamiento de esta enfermedad. Sí, digamos que la artritis reumatoide, el diagnóstico es principalmente clínico, o sea, es ese dolor, reitero, más de 6 semanas, que afecta pequeñas articulaciones de las manos y de los pies. Digamos que, como en la parte inicial de la nota, uno veía unas manos deformes. Digamos que cuando ese diagnóstico, llegamos a ese punto, ya es un diagnóstico muy tardío. Entonces la idea es hacer un dolor que sea más de 6 semanas, que sea inflamatorio. Entonces uno pide unas ayudas que son exámenes de sangre que muestran la inflamación. Eso se llama reactantes de fase aguda, o sea, unos exámenes que muestran la inflamación. Hay unos anticuerpos que son como un sello en la sangre de la enfermedad, que se llaman factor reumatoide y anticuerpos anticitulina. Son unos nombres de unos exámenes, y cuando son positivos, la idea es empezar el tratamiento. Digamos que uno pensaría que porque uno tiene dolor e inflamación, sí, el tratamiento son analgésicos o antiinflamatorios, pero digamos que esos medicamentos producen un alivio muy temporal. Lo que uno busca son medicamentos que eviten la progresión de la enfermedad. El más conocido es un medicamento que se llama metotrexate, que es un medicamento que produce mejoría del dolor, de la inflamación y que progrese la enfermedad, y va junto con otros medicamentos, parecido a como se trata una hipertensión arterial, una diabetes, que uno combina varios medicamentos para que el efecto sea más rápido y haya menos progresión de la enfermedad. O sea que definitivamente, doctor, se puede de alguna manera retrasar o evitar que progrese la enfermedad a tal punto que se deformen las articulaciones. Así es, digamos que existe un término que se llama la ventana de oportunidad. Es que si yo diagnostico en los primeros 6 meses de síntomas, ojalá antes de 3 meses, la artritis, no es curable, pero es tratable y uno puede... ¿Y se evita el dolor? Y se evita el dolor, y sobre todo que haya daño articular. O sea, el paciente puede tener su vida normal tomando medicamentos y uno los ajusta a lo largo del tiempo, pero si uno entra en esa ventana de oportunidad de 6 meses, puede evitar que progrese la enfermedad. A esta hora saludamos a Adriana, que se encuentra en Cartago Valle. Bienvenida, qué gusto que nos acompañe desde esta bella región. Buenas tardes, felicitaciones por el programa. Gracias, Adriana. ¿Cuál es su pregunta? Doctor, yo le quería preguntar, mi suegra es una persona de 67 años, ya tiene la enfermedad muy avanzada, tiene las manitos torcidas, los pies, pero el dolor es muy fuerte. Yo quisiera saber, ella como lo tiene tan avanzado, ¿qué se le puede dar? Pues gracias por acompañarnos, Adriana. Interesante su pregunta, porque precisamente parte del tratamiento, doctor, lo mencionábamos ahorita, es evitar el dolor, o por lo menos así es, calmarlo. Digamos que lo importante es, independiente de que haya mucha, pues la enfermedad esté avanzada, siempre va a haber un grado de inflamación persistente. Entonces siempre valdrá la pena en cualquier momento de la enfermedad pues intervenir con medicamentos que eviten la progresión. Como le digo, el principal es metotrexate, que es un medicamento que evita la progresión junto con otros medicamentos.
Ya en casos de pronto donde la enfermedad ya está establecida, pues digamos que fuera de los medicamentos hay terapia física, o cuando ya digamos la articulación está pues muy afectada, está el reemplazo de la articulación, lo que se llaman las prótesis, o hay ciertos aparatos que uno utiliza para que el paciente sea funcional, pero independiente del momento en que uno llegue al diagnóstico, siempre habrá algo por hacer. ¿Cuál puede ser la mayor complicación de esta enfermedad? Digamos que en general lo más importante de esta enfermedad es el compromiso cardiovascular. O sea, cuando uno trata rápidamente la inflamación, evita riesgo de infarto o de ataque cerebrovascular, entonces el tratamiento es más allá de la articulación. Lo que de pronto decías en la nota de compromiso de otros órganos, afortunadamente eso no es frecuente. De los pacientes que tienen artritis, eso ocurre solamente en 1 o 2 de ellos, pero son enfermedades de mucho tiempo de evolución y afortunadamente ese compromiso fuera de la articulación, excepto la parte cardiovascular, es muy raro. Doctor, además de ese tratamiento farmacológico, ¿existe una cirugía también o no? Digamos que es la cirugía, el papel de la cirugía es en etapas tardías de la enfermedad donde uno reemplaza, pero lo ideal es llegar temprano con medicamentos. Ya sabemos entonces, no se puede prevenir, no se puede curar, pero se puede convivir con esta enfermedad y lograr calidad de vida. Sí, pues nosotros tenemos un lema en la reumatología que es incurable pero no intratable, o sea, siempre algo se puede tratar. Gracias, doctor Carlos Jaime Velázquez, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Gracias, a ustedes también gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya vienen, Su Caso en Casa. Chao.